¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Paul Steiner, el presidente de CONAMIPE, a quien le damos la más cordial bienvenida. Paul, gracias por acompañarnos. Eduardo, gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos los que nos están viendo. Espero que tengamos un programa interesante. Así será, Paul. Vamos a hablar sobre este anuncio de la búsqueda de una creación de una política pública a favor de las MIPYMES en El Salvador. Bueno, son dos temas. Uno, acabamos de lanzar la propuesta de política regional MIPYME de parte de Sempromipe. CONAMIPE es uno de los países miembros de SICA, representantes en Sempromipe. Ellos son, digamos, la versión SICA de un CONAMIPE. Aunque ellos no hacen, ellos articulan a través de los entes gubernamentales. Y esa política es una política integral buscando fomentar el crecimiento, la solidificación y la profesionalización de la micro y pequeña empresa. En este caso es MIPYME porque no todos los países de Centroamérica se rigen por MIPE y después medianas y grandes. Algunas son MIPYMES y de ahí las grandes separadas. En El Salvador sí tenemos la distinción, mediana y grande se queda con el Ministerio de Economía y micro y pequeña se queda con CONAMIPE como el ente ejecutor. Pero realmente muy atinada la estrategia. Primera vez que se lanza una estrategia de largo plazo donde todos los países de Centroamérica están de acuerdo. Ahorita ya pasó por los diferentes comiecos, que son el siguiente grado, que son todos los ministros de Economía, y el último paso a seguir es ya la reunión, el encuentro de presidentes, donde ratifican y ya se vuelve ley. Que eso va a ser una tremenda iniciativa del presidente Bukele, si es que se logra llegar a ese acuerdo. Y el otro lado que te mencionaba, en El Salvador, ya estamos más adelante que muchos otros países en Centroamérica porque tenemos la ley MIPE. La ley MIPE nació en el 2016 y ya es un avance tremendo en relación a una política de largo plazo. Yo creo que no hay ninguna facción ideológica política que esté en contra de la ley MIPE, que no la apoye, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es ya algo que evolucionó a volverse una política pública. Para los que nos están escuchando, la diferencia de una política pública es donde todas las fuerzas políticas del país acuerdan esa visión. Tal vez no la metodología de cómo llegar, pero sí la visión a largo plazo, que creo que muchos acordaríamos que lo que nos hace falta es mucho de ese acuerdo a largo plazo en el país. Micro y pequeñas empresas representando el 98% del parque empresarial del país. En El Salvador. En El Salvador. Entonces estamos hablando de que, o sea, sin la micro y pequeña empresa, El Salvador no funciona. Paul, y a nivel regional, hablando de esta política que se busca en los países, ¿es la misma situación? Digamos, las micro y pequeñas empresas también mueven la economía de cada uno de estos países que conforman este organismo regional. Venimos de los mismos orígenes, todos los países latinoamericanos. El tema de que todavía no hemos salido del sistema, digamos, del sistema feudal que teníamos cuando controlaba la economía, controlaba la agricultura, controlaba la economía y todos trabajábamos dentro de los feudos, cada quien con su hacienda, cada quien con su señor feudal. Y aquí en El Salvador, como todos conocemos, los feudos se cambiaron de rubro. Con eso de la reforma agraria, murió la agricultura y comenzó el lado de las finanzas con la venta de los bancos, la privatización de los bancos. Luego se comenzó a expandir y a bienes raíces y de repente no había centro comercial que no era propiedad de uno de esos feudos y todavía siguió en el lado de retail. Entonces, como dicen, la guerra nos quitó la agricultura, nos volvió distribuidores y la paz nos volvió comerciantes. Entonces, financieros y comerciantes. Entonces, la idea es que se estableció eso
al no ser parte de ese sistema feudal, de ese capital, ese gran capital, entonces la micro y pequeña empresa se volvió el santuario para los que no tenían empleo. Tú perdías tu empleo el viernes, el lunes ya estabas vendiendo algo que encontraste el fin de semana Sí. y te volviste parte de los trabajadores por cuenta propia, de los cuales aquí en El Salvador hay 940,000. Y lo que estamos viendo es que leyes, normativa, práctica, etcétera, tradición, todavía sigue poniéndole difícil a la micro y pequeña empresa crecer. Y eso significa que el 97% de las empresas del país estén en subsistencia. No logran más que cobrar durante el día lo que van a cenar en la noche. No están acumulando riqueza. Hay muchos que dicen, no, pero es que la prioridad del país es crecer, hay mucho afán por crecer la economía y con todo respeto yo les digo, una mayor prioridad es incrementar la riqueza dentro de la economía. No me interesa buscar ese crecimiento tan rápido como me interesa lograr una creación de riqueza, porque lo que tenemos es una necesidad de integrar esa economía de abajo para arriba, para reducir esa gran brecha que hay entre grandes y pequeñas y micros y tratar de crear clase media. Esa creación de riqueza es lo que crea clase media y esa clase media es lo que estabiliza sociedades, economías y democracias. Ahora, una política pública, la diferencia de una ley u otro tipo de mecanismo que las leyes permiten, Paul, es que va más duradero en el tiempo, es decir, y no Totalmente. solo involucra a un gobierno, sino que en Totalmente. una política pública están autónomas, está el sector privado, es decir, pasan gobiernos y todo el mundo sabe que eso es en beneficio del país y debe continuar. En el 89, el gobierno de Malasia me contrató para ayudarles a desarrollar la visión 2020, Duopulo, se llamaba 2020. 30 años de estrategia de país. Me tocó negociar con 6 partidos políticos, 3 razas, 4 religiones, amplia gama de organizaciones civiles, etcétera. Malasia venía de un periodo de bastante conflicto social en los 50s y los 60s. Entonces, durante los 70 y los 80 logró pacificarse, logró estabilizarse en términos de respeto mutuo y aprovechó el doctor Mahathir Mohamad aprovechó ese momento para decir, lancemos ya esa estrategia de largo plazo. Esas fueron políticas públicas. 9 políticas públicas, para ser exacto. Esas se consensuaron con todos. Tomó alrededor de 9 meses lograr el acuerdo de todos. Intenso fue, de veras que fue impresionante. Pero en 2015, septiembre de 2015, la que era antes asistente del doctor Mahathir Mohamad me mandó un correo y me dijo, Paul, ya llegamos. Todos los indicadores ya llegaron para clasificarnos como un país totalmente desarrollado, que era la meta final de los 30 años. Eso es lo que nos gustaría hacer aquí. Que tuviéramos el plan Cucatlán, ya lo comenzó a hacer, porque ya hay muchas cosas que son de 10, 15, 20 años. El tema de seguridad sabemos que es algo de mucho más largo plazo. Educación también. Si tú te pones a pensar, haces un cambio al currículo, bueno, ahorita lo de la ley de crecer juntos, comienzas a educar al niño al no más nacer. Pero eso no te va a rendir frutos por 20 años. El primer fruto que vas a ver de eso es 20 años después. Sí. Entonces, que lo necesitas comenzar ya, definitivamente, no hay duda. Pero ese es el orden de las cosas. La transformación más rápida que hemos visto es la de salud. Pero el impacto en la salud promedio del salvadoreño lo vas a ver en 10, 15 años. Entonces, esto de moverse más cerca de la prevención que la corrección, poner las clínicas más cercanas al hogar de la persona, a lugares de focalización de la población,
todo eso va a rendir frutos fuertes más a largo plazo. Y obviamente alguien tiene que comenzar a construir ahorita el Salvador que queremos tener en 10, 20 años. Ahora, Paul, muchos, digamos, de los requerimientos, por lo menos lo que yo he logrado observar en las pequeñas, en las micro y pequeñas empresas, uno es el acceso a crédito, que es una de las demandas fundamentales, pero la otra también es capacitación. La gente de repente no está ordenada o no está acostumbrada por ser empresas familiares o solo tienen 2 empleados, es decir, contabilidad. Si yo no sé ni cómo llevar la contabilidad y llevar un orden para ir pensando en crecer. Tenemos desigualdades en varias áreas, Okay. que son las que causan necesidades, digamos, exponenciales de equidad en otras áreas. El tema de educación es un tema donde por décadas nos han dado educación para salario mínimo. O sea, no nos educaron para sobresalir, nos han estado educando para cumplir. Y por eso es que un país, se me olvida el nombre, el país, ¿cómo era? ¿Malasia? No, el examen, el PAES, Ah, de un 5.5 no era un problema. O sea, sí, nunca lográbamos más, pero si estuvieras entre 5 y 5.5 no importaba, porque ese era el nivel de mediocridad que necesitabas. ¿Por qué? Porque lo que querés es que lleguen a trabajar nada más. No querés que sobresalgan, no querés que se dediquen a volverse astrónomos, etcétera. Lo que querés es que cumplan los mandatos de las empresas. Eso significó que hubo un retraso dramático en la educación básica de gestión empresarial, por ejemplo. Si el trabajador por cuenta propia promedio sale de segundo año, entonces, o sea, ¿qué nivel de educación preparatoria para manejo de finanzas, manejo de negocios, etcétera, va a tener? Si ni siquiera las habilidades blandas logró desarrollar. Entonces, ahorita lo que nos toca es comenzar a desarrollar una estrategia que desarrolla la cultura emprendedora del salvadoreño. Tenemos una gran ventaja, tenemos un ADN uno de los genes es el rebusque salvadoreño. Y eso, gracias a Dios, porque eso es lo que nos ha ayudado a ser creativos, a ser ingeniosos. Pero también es lo que nos ha ayudado a buscar la solución corta y no necesariamente la verdadera solución a nuestros problemas. Entonces, ahorita lo que tenemos que complementarlo es con el conocimiento de persona, habilidades blandas y el conocimiento de gestión empresarial para saber cómo manejar el negocio, cómo manejar el pisto. Hablas con cualquier grupo de trabajadores por cuenta propia y les decís, queremos ayudarles a conseguir préstamos. Y dice, bueno, pero antes que nada, capacítenme para que no me lo coman en el primer mes. Y ellos mismos reconocen que es una debilidad que tienen el no saber manejar el dinero correctamente y eso de mezclar dinero propio con dinero del negocio y de ahí se confunde uno y etcétera. Vienen los problemas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar abordando específicamente ese punto, Paul. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Paul, estábamos hablando en el segmento anterior esa necesidad de formación de los micro y pequeñas empresas en nuestro país, tanto en diferentes áreas, pero específicamente en el manejo de finanzas, porque usted ponía mejor el ejemplo que le decían, queremos aprender a no comernos ese dinero y no perderlo y hacer la diferencia del dinero propio del que puedan lograr a través de un préstamo blando. Totalmente. Es más, por casualidad, hoy en la mañana el superintendente del sistema financiero lanzó
en la Escuela de Finanzas de la Superintendencia. Qué precioso lugar, tremendas capacidades tecnológicas. La mayoría de las capacitaciones son en línea, pero con una capacidad de 2.000 diplomados al mismo tiempo. Wow. Y eligió el primer diplomado con el que van a lanzar, hoy por hecho comenzó, que es el asesor independiente de la MIPE, asesor independiente financiero de la MIPE. Tradicionalmente la MIPE busca gente que le asesore, que le ayude. Necesito llenar este formulario para el préstamo, necesito que me ayudes con una proyección de venta, no sé cómo se hace eso, etcétera. Y obviamente la idea es que buscan a alguien de confianza que les ayude. En muchos casos esta persona tampoco sabe cómo hacerlo y le hace una gran chambonada y terminamos básicamente con gente mal asesorada y préstamos que no se dan. En otros casos tenemos el caso de que le hacen mal trabajo para venir a cobrarles más después. Entonces también están los charlatanes. Con esta certificación de la Super, usted puede exigir que sea certificado, que ha pasado por un diplomado certificado por la superintendencia para garantizar que sí sabe de lo que está hablando y que no tiene ninguna injerencia de una empresa, un banco o una aseguradora que lo haga recomendar un producto versus otro. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque con ese asesor nos ahorramos un montón de tiempo de educación, porque tú contratas a ese asesor o le pides que te ayude y ya no tienes que atravesar toda esa educación desde cero tú. Ya está el que te va a asesorar en las decisiones que tomes. Va a acelerar el proceso. La otra cosa también es, por supuesto, que entre más educación existe ya de adulto mayor en cómo manejar un negocio, cómo formalizar tu negocio, cómo manejar tus finanzas, vas creciendo como persona. Y a medida que te vas superando, vas aplicando eso. Hoy estaba hablando con un titular de otra institución y me estaba contando que el último dato de menores de 18 años, 35% no estudia nada. No estudia nada. No estudia nada. Qué terrible. Y mayores de 18 años, 98% no estudia nada. O sea, eso te pone en perspectiva el retraso que tenemos cultural del país en relación al respeto que le damos a el mejoramiento de nuestras personas. Sí. Yo no sé de una sola década, voy a cumplir 60 mañana, y yo no sé de una sola década de mi existencia donde yo no he crecido como persona por haberme capacitado en algo. Ya sea una diplomado, una licenciatura, una maestría, una esto, una el otro. Siempre estamos creciendo. Aunque sean los YouTubes, ¿verdad? De supérate. Y yo creo que es sumamente importante que tenemos que ir considerando ese tipo de cosas. La otra cosa, por supuesto, y tú lo mencionaste, es ese tema de acceso a finanzas. Parte de mantenerlos en su lugar significa restringirles el acceso al crédito. Yo me pregunto, tenemos y hemos tenido y seguimos teniendo de los bancos más exitosos del mundo aquí en El Salvador. Multinacionales con todo tipo de credenciales. Sin embargo, 9 bancos internacionales, 2 bancos salvadoreños, 3 del Estado, y todos están peleando 40,000 empresarios, dejando a un lado a 1.1 millón de empresarios que no los tocan. ¿Y será por el riesgo que creen va a quebrar y no me va a poder pagar el préstamo? Pero están quebrando más los grandes que los chiquitos. Esa data está confirmada. Si tú solo, mira, si tú andas con un montón de paraguas y solo la das cuando no está lloviendo,
nunca se te van a mojar, entonces nunca se te van a arruinar las paraguas. Entonces, ese es un extremo de cómo manejar riesgo. El otro que dice, se lo voy a prestar a la persona cautelosa, responsable, que lo va a cuidar, pero que me lo va a devolver cuando ya termine de llover. Ahí sí ya tenemos otro tipo de cosas. Y a nivel mundial está requete comprobado que hay maneras alternas de evaluar riesgo que no son de la persona. El hecho de que tú estás en DICOM significa que en el pasado cometiste un error. Un error, nada más. O sea, gracias a Dios, Richard Branson no es salvadoreño. Porque el número de veces que él ha fracasado en el pasado y le han dado un segundo chance y los bancos le han dado financiamiento, aquí no hubiera sucedido. Entonces, tenemos que ir pensando en esas cosas. La evaluación de riesgo en base a habilidad de pago, capacidad de pago del proyecto, es totalmente distinta de evaluar a la persona, es mucho más confiable que evaluar a la persona. Y si tu seguimiento como banco es más que solo mandarle un estado de cuenta, sino que estás en sintonía con el cliente para ver cómo va, entonces tú logras intervenir cuando hay problemas y prevenís que se vuelva un problema. Entonces, FECAMIPE, por ejemplo, que es el fondo que lanzamos en diciembre del año pasado, con AMIPE junto con el Banco Hipotecario, está diseñado para hacer exactamente eso, demostrarle a la banca cómo es que se puede hacer una evaluación de riesgo de una empresa basado en el proyecto y no la persona, y minimizar el riesgo. Y ya llevamos casi $1 millón de préstamos emitidos desde el principio de este año. Ni uno se nos ha caído hasta la fecha, a tocar madera, pero cada uno lleva un seguimiento de un técnico de CONAMIPE. Cada uno tiene un compromiso de parte del empresario sabiendo que es su única opción. Si no saca FECAMIPE, su única otra opción es el usurero. Sí. A muchísimo mayor interés. Unas tasas de interés Eso es esclavitud. Sí. Entonces, ahorita acabamos de lanzar, es más, acabamos de estar recibiendo esta semana las propuestas a directores del Consejo de Administración de PROGAMIPE, que es el segundo fideicomiso que le da la ley MIPE a CONAMIPE, y este es de garantías solidarias. Okay. Imagínate que el Fondo Salvadoreño de Garantía no le presta una garantía a nadie que no sea A o B. O sea, si no está lloviendo, con gusto te presto la sombrilla. Esa es la gente que menos necesita garantía. Los que más necesitan garantía son los que son C, D y E, pero que tienen excelentes proyectos en mente, pero no tienen el capital. Entonces, ahora, con PROGAMIPE, van a haber garantías solidarias disponibles para que microempresarios y pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia puedan complementar, si solo tienen la mitad de sus garantías, pueden complementar con el otro 50% para que cualquier institución bancaria le pueda prestar. Esto le quita la excusa a la banca el tener 100% de garantía sobre el préstamo. O sea, más que garantizarles su dinero, yo no sé qué se les puede hacer para darles paz y tranquilidad mental. Pero yo creo que este es el momento ya, la espinilla ya llegó a un punto donde tiene que reventar y la banca tiene que comenzar a cambiar su manera de pensar. Lastimosamente, Avanza no presentó una planilla para tener un director en PROGAMIPE. Me hubiera encantado que lo hubieran hecho, porque ahí hubieran tenido de primera mano el escenario para ver cómo va todo el tema de inclusión financiera en el país. ¿Por qué no lo presentó? Le vas a tener que preguntar a ellos. Fueron convocados, pero no sé. Ahora, Paul, hay otro tema también importante y es el acceso a crédito a el sector de emprendimiento o de micro y pequeñas empresas enfocados en mujeres. Y ese es un tema muy importante. Definitivamente. Es también el más sensible cuando estamos hablando de emprendimientos que duran y que perduran. Un emprendimiento femenino
CONAMIPE tiene una especialidad en emprendimientos femeninos, un programa de empresarialidad femenina que realmente desde que yo llegué a CONAMIPE en junio quedé impresionadísimo con el programa. Me encanta cada vez que me invitan a graduar a las chicas de las incubadoras y las aceleradores, quedo impresionado al tremendo beneficio adicional que un emprendimiento femenino da. Te da el económico, Claro. pero adicional a eso te da el grupo familiar y protege el grupo familiar, y son las que tejen el tejido social y reparan el tejido social al final del día. Leí una estadística, Paul, que decía que las empresas de cualquier tamaño, grandes, pequeñas, medianas, que son lideradas por mujeres son las que pagan mejor y tienden a durar más, son sostenibles en el tiempo. Tienen la menor rotación de empleados, tienen, o sea, realmente es impresionante el hecho de que son las mejores, doing business, son las mejores para con quien hacer negocios. ¿Por qué? Porque tienen empatía, piensan más allá de solo el dólar y los centavos, buscan desarrollar relaciones con sus proveedores. Las mejores cadenas de suministro son manejadas por mujeres. Emprendimiento femenino tiene mayor probabilidad de durar el primer año, sobrevivir el primer año versus una de un hombre. Así que para ustedes, señores que están en cola, pónganse las pilas porque les están ganando el mandado. Pero yo creo que sí es importante reconocerlo. Es ese negocio que considera lo social más allá de solo lo económico, está logrando mejores resultados hoy en día que el que solo figura lo económico. Regresando a tu pregunta sobre políticas públicas, parte de esa propuesta de política pública que estamos preparando para El Salvador, la ruta se llama la ruta a la formalización. Pero uno de los temas que tenemos que hablar es el tipo de empresa que tú formas. Tú quieres formar una empresa, te dicen, anda a poner una SADCB. Pero no es necesariamente la mejor empresa para ti. Está la de responsabilidad limitada, que eso te limita tu responsabilidad solo al patrimonio de la empresa, no a todos tus activos como socio. Pero no todos entienden eso. Pero también está la empresa social. La empresa social es una empresa que sí hace utilidades, pero con fines sociales. Busca lograr un impacto social a través de su negocio. Y todas las utilidades son reinvertidas. Entonces, ese es un negocio que yo creo que ya es hora que comience a venir a El Salvador. Te doy un ejemplo. En vez de ser una empresa que le compra el vestido de novia a la reina del municipio cada año, tal vez mejor que done ese dinero a apoyar empresas sociales que van a crear empleo joven. Acabo de venir de una reunión con Zaira Navas, la directora de Injuve. Qué montón de proyectos tienen ellos ahorita. No dan abasto también, o sea, son tantos jóvenes y tan poquitos ellos. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros.
Paul, yo he escuchado algunos expertos en economía decir que tu negocio será tan grande como lo visiones cuando estás creando. Obviamente no va a comenzar un emprendimiento tan grande, pero sí, si tu visión es crecer. Incluso algunos dicen, cuando lo estás diseñando, pensé en un mercado más allá del Salvador, o si estás en San Salvador, que vas a comerciar con la zona oriental, occidental o incluso Centroamérica. Por ejemplo, este mecanismo regional que usted nos decía de micros podría comercializar perfectamente productos entre MIPYMES de la región y Además, generar un comercio. ese es su objetivo principal en los artículos de constitución. Correcto, a eso me refiero. O sea, ese tipo de oportunidades, cualquiera puede decir, no, exportar, eso es un tema solo para las grandes empresas, y no es así. Esos son paradigmas que ya se están rompiendo todos los días. El año pasado, te doy un ejemplo, 36% de crecimiento en exportaciones sobre el 2020 y 19% sobre el 2019. Pero ¿qué fue ahí lo interesante? 200 nuevas empresas exportadoras, de las cuales la gran mayoría son pequeñas. Este año, a marzo, ya van, creo que 22% arriba del año pasado. Y otra vez con un incremento fuerte de empresas nuevas exportadoras. Entonces, siempre nuestro azúcar, siempre nuestro café, cosas así van a ser lo más fuerte Claro. porque es lo que tiene más tiempo de estarse desarrollando. La maquila. Pero poco a poco estamos viendo crecimiento. En el caso de café, para darte un ejemplo, la cantidad de quintales que están siendo exportados ha crecido gigantescamente, pero no por los grandes beneficios, sino que por los pequeños exportadores que están vendiendo por libra. Y esos son los que están vendiendo la mejor calidad de café. Eso se vuelve un excelente embajador del café salvadoreño afuera, y realmente logrando tremendos pasos. Me estaban contando el otro día que el café verde salvadoreño, verde, está siendo evaluado como de los mejores cafés medicinales del mundo. También. Hay gente que exporta miel de abeja de café, que son todas las abejitas del cafetal, que los van moviendo las colmenas a medida que va floreciendo el café, y solo se alimentan del azúcar del café, de la miel del café. Por lo tanto, su miel tiene un saborcito a café. Es una especialidad y Sí. la gente paga premium. De igual manera que el precio del azúcar blanca siempre va a caer, porque es una comodidad sin diferenciación. La azúcar blanca de El Salvador es la misma que la de China, es la misma que la de, etcétera. No se diferencia, no agrega valor una sobre la otra, nunca va a tener un precio distinto. Pero el azúcar morena, sí. Es más, tú puedes, pregúntale a muchas de las señoras paneleras de ahí en San Vicente, que hemos apoyado en los últimos 2 años. Están exportando cubitos de azúcar morena a Europa y les están pagando un platal por eso, porque allá eso es delicia. Cosas tan sencillas que tenemos acá. La cooperativa El Joval en la isla Espíritu Santo. Yo creo que esa isla la vamos a cambiar de nombre, Espíritu de Coco. El Ministerio de Medio Ambiente estaban a punto de multarlos porque botan toda la estopa de coco, o botaban. Y esa se metía en los manglares y dañaba los manglares. Entonces, en vez de causar un daño tremendo, les ayudamos a comprar una máquina que produce pellets de coco. Entonces ahora la estopa de coco, que antes era basura, ahora es materia prima. Los gringos y los europeos te pagan $32, ahora con inflación mucho más todavía, por 2 libras de briquettes de coco, que son ladrillitos así chiquitos. En el verano lo usan para sus chimeneas, en el invierno lo usan, para sus barbacoas, y en el invierno para sus chimeneas. Tienen un nivel calorífico dramáticamente mayor que el carbón y otras cosas, entonces obviamente más efectivo. Imagínate.
Pero Paul, es que a eso es lo que me refiero, digamos, esa información no la tenía la gente de esa isla de Espíritu Santo. Es No, donde las instituciones deben de llegar y llegar a las zonas y decir, aquí hay una oportunidad de negocio de lo que está geográficamente hablando en el y país. por eso lo importante de la asesoría independiente de la MIPE. Tradicionalmente el asesor que viene del banco le dice, no, mire, no le puedo dar ese préstamo. Pero lo que me contó de su idea con la briquettes está interesante. Al ratito él ya estaba gestionando su propio préstamo para venir a comerle el mandado. Ahora hay instituciones como CONAMIPE, hay instituciones de todo tipo, más organizaciones civiles y personas naturales que se están preparando para poder llegar y ayudarle a la micro y pequeña empresa. Y decirle, no, mire, es que aquí hay opciones. Una que me fascina y que tiene como 3 golpes al mismo tiempo. Los repolleros del Pital. El señor pasa todo el día atendiendo a sus repollos en medio de toda la gallinaza, etcétera. La esposa vive en la casa, se queda en la casa, cuidando a los niños, dándoles de comer y ayudándoles con sus colegios. Y de repente uno llega y le toca la puerta a la señora y le dice, mire, ¿y no le gustaría hacer curtido? Curtido. No, si mi esposo ya vende repollo. Por eso. Usted va a ganar 10 veces más por un bote de curtido que usa la mitad de un repollo que por lo que él gana por un repollo. Y ese ingreso adicional al grupo familiar usted lo va a estar trayendo. Por lo tanto, él la va a respetar más a usted. La violencia familiar va a bajar. Al mismo tiempo le va a crear una cultura emprendedora a sus hijos. Van a estar pensando en nuevos negocios. Las otras verduras que necesita para poder hacer el curtido, se las va a comprar a sus vecinos. Y quien quita que no ponen una tarea ahí de tomates y de otras cosas también. Y de repente lo que estás haciendo es creando riqueza, agregando valor dentro de ese mismo grupo familiar. Pero ahí tenés educación, ahí tenés respeto a la mujer, ahí tenés mejora en ingreso del grupo familiar, ahí tenés creación de riqueza, ahí tenés una gran cantidad de beneficios con una sola acción. Es que la creatividad, o sea, el salvadoreño, como usted mencionaba, no se queda quieto. Yo me recuerdo para el tiempo de la pandemia, que era un poco complicado salir, empezaron a surgir esta gente que llegaba a las colonias, en los carritos, y ya ofrecía todo el servicio casi de un súper a la puerta de la casa de la gente. De hecho, creo que le fue tan bien que todavía pasan, pues. O sea, si no, al levantarse las restricciones, esa forma de comercio hubiera terminado y continuar. O sea, fue otro escenario que encontraron y que se ha mantenido. Y por eso es tan importante buscar el acceso a financiamiento. Porque para hacer cualquiera de esas cosas uno tiene que invertir. Claro. Si no tiene las reservas en su bolsillo, se lo tiene que pedir prestado a un familiar. La mayoría de ellos no tienen pisto tampoco para andar regalando, entonces tienen que abocarse a un banco. Si el banco los rechaza, se van a una cooperativa. La cooperativa, su precio su tasa de entrada es 36%. Sí. Y la gran mayoría de las cooperativas no reguladas andan por 45, 50%. Pero no es porque son ladrones, es porque su nivel de eficiencia significa que para poder sobrevivir y cubrir sus gastos, tienen que cobrar 45% de interés. Y para sacarle un 5% de utilidad, le agregan otro 5% más. Ya está su tasa en 50%. Pero ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Eficientizar eso. Tenemos que reducir el intermediario. Y ahí es donde, interesantemente, recuerdo en las reuniones que estábamos teniendo con el FMI el año pasado, revisando el capítulo 4, el artículo 4, a mí me tocó una de las últimas reuniones con ellos. Y cabal al final me sale un joven evaluador y me dice, vaya, cuénteme del Bitcoin. Y le dije, no le voy a contar del Bitcoin, le voy a contar de la billetera. Porque no es la moneda lo importante, es la digitalización. Ellos no habían visto eso.
se me quedó viendo con ojos bien incrédulos. Y comenzamos a hablar más a detalle, comenzamos a explicar. Y de repente como que le cayó el 5. Y ahora si tú vas a ver el informe del artículo 4, uno de los elogios más grandes para El Salvador de esa evaluación del artículo 4 fue la estrategia de inclusión financiera a través de la digitalización de la micro y pequeña empresa, de la población. ¿Por qué? Porque a través de un concepto de blockchain, tú eliminas al intermediario. El concepto de blockchain es directo, uno a uno. Ya de por sí ya tienes, bueno, ahorita estamos trabajando con un inversionista Bitcoin salvadoreño, por cierto, el primero en registrarse como prestamista para micro y pequeña empresa salvadoreño con Bitcoin. Él tiene su pasarela de pago, tiene su wallet y lo conectas a tu sitio web y te cobran Bitcoin si te quieres. Te lo cambia a dólares, etcétera, todo lo que hacen todas las demás. Pero te da la habilidad también, él te dice, vaya, no necesito un préstamo. Y te hace micropréstamos. Y esos micropréstamos te los cobra en la misma billetera. Entonces tú de repente ya no tienes que ir al banco y con la billetera viene una tarjeta Mastercard. Para que vayas al cajero si de repente tenés emergencia, necesitas dólares en fiat, en efectivo, cualquier cajero. Entonces de repente ya estamos viendo por qué los bancos han estado tan en contra. Porque lo único que han estado gritando son los que son bancos o relacionados a los bancos. Y más personas están comenzando a darse cuenta que la banca en línea o la digitalización es la ruta. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Paul Steiner esta noche y también veíamos en las redes sociales de CONAMIPE, Paul, que en Tacuba, Huachapán, estaban desarrollando un agromipe también. Esa es una tendencia que hemos estado haciendo, ayudándole a los agricultores locales a sacar una ruta al mercado. La gran mayoría se prepararon en lo que era producción, calidad de producto, pero nunca desarrollaron su modelo de negocio comercializador. Entonces, ¿qué pasaba? Esperaban a que llegara el picachero de la tiendona, les pagaba una miseria por el producto, los dejaba en subsistencia y se llevaba el mejor producto para la tiendona. El famoso intermediario. El famoso intermediario, ahí vamos otra vez. Y que lo tenemos en todos los mejores sectores. Ingenios, beneficios, mercados, bueno, el coyote. ¿Quién nos lleva a Estados Unidos? Entonces, tenemos un problema de coyotes en El Salvador y tenemos que buscar un bypass, hacerle bypass al coyote. Así es como conocí yo el rubro de las hortalizas, los repollos ahí en el Pital. Porque nuestra oficina de Chalatenango se había juntado con las asociaciones de repolleros y nuestra oficina de Zacatecoluca se había juntado con las asociaciones de pupuseras de Olocuilta. Y el alcalde había dicho, vaya, yo les voy a poner un centro de acopio aquí, hagan su trato entre los dos, háganle bypass al coyote de la tiendona. Entonces, las pupuseras que le compraban antes en la tiendona, ahora le pagan a los repolleros el precio que le daban antes en la tiendona. Tremendo salto en incremento de ingresos. Y ellos ahora tienen un pedido cada viernes que tienen que entregar ahí en Olocuilta. Y pedido seguro. Y de repente ya se volvió una economía circular. Y está bonito porque en el mismo camión que llevan el repollo, ya el tomatero de ahí arriba también ya se dio cuenta. Entonces ya está haciendo sus tratos. El de cebollines también, el de huisquiles también.
Y de repente, ahora está viendo entrando al centro de acopio toda una gama de verduras que antes se compraban en la tiendona. Pero tú sabes, no existe otro mercado de mayoreo de verduras en El Salvador. Es el único la tienda. El único. Si tú vives en San Miguel, tienes que venir a San Salvador a comprar. Eso es un problema serio. Entonces, por eso el presidente Bukele nos ha pedido que busquemos cómo ayudamos al ministro de Agricultura, bajo la guía de él, ir creando centros de acopio y mercados de mayoreo de producto salvadoreño en el interior de la República, para que obviamente esto vaya a ser más sostenible y le demos una ruta oficial de salida al mercado a los productores pequeños agrícolas. No, porque esto también incrementa los costos, o sea, venir de San Miguel, comprar en la tienda Y llevarlo de regreso. Claro, esto tiene que verse reflejado en el costo. En cambio, si hay un centro de distribución de la misma producción en la zona oriental, el precio debería Imagínate un reflejarse. centro de acopio en Perquín. Sí. Y todo lo de Cabañas y el norte de Morazán y el norte de San Vicente y el norte de San Miguel, ahí acopian. Ese producto se lleva al mercado de mayoreo en San Miguel. Súper eficiente. Se podría establecer hasta control de precios para prevenir la estampida de inflación y de repente garantizado que el producto salvadoreño es más barato y de mejor calidad. Esto con los agromipe ha funcionado, es decir, se está comercializando más el producto de Totalmente, nuestros lo agricultores estamos en haciendo esa zona? alrededor del país. O sea, Tacuba es un municipio donde tenemos un acuerdo con el alcalde que el personal de Conamipe está dentro de la alcaldía. Ah, ok. Entonces, él me dice, no gasten ladrillos, yo le pongo los ladrillos, usted póngame la gente. Y es la verdad que es la mejor manera. Yo alquilo locales para mi gente. Si alguien me va a pagar el local, yo puedo contratar más gente. Entonces, de repente, y eso está volviéndose una tendencia. Acabamos en La Unión, por ejemplo, acabamos de cerrar la oficina que alquilábamos y nos movimos a 4 cuadras al Gobernación. Ahí estamos en el centro de gobierno con los otros departamentos de Estado y entonces usted llega a hacer un trámite y llega a hacer los demás. Y poco a poco eso está creciendo. Pero sí, trabajamos en diferentes municipios ayudándoles a mejorar su oferta, a mejorar su manera de diferenciarse, para que no vayan a vender el décimo puesto de hortalizas a la par de los otros 9, ¿verdad? Sino que realmente se diferencie. Y una de las diferenciaciones impresionantes que vimos fue en Apopa. Con estos mismos repolleros, que a cada rato regreso a los repolleros, pero son de las asociaciones más activas. Okay. Entonces ellos sí tienen un rebusque bien organizado. Entonces obviamente aparecen más en nuestros proyectos. Pero logramos que la alcaldesa de Apopa les diera entrada al mercado municipal, al mercado de fines de semana de Apopa. Y de repente llegué yo ese fin de semana y ves unas cosas doble del tamaño de una pelota de fútbol. Ese es el repollo estándar de El Salvador. Y a la par de él uno de la tiendona, que es así, que es el chapén. Y mismo precio. Wow. Orgánico versus insecticida. O sea, bondades que no te imaginas. Entonces, el valor agregado es tremendo. Se ve la diferenciación. Tanto así que estamos viendo realmente un montón de diversificación con frutas y verduras salvadoreñas. Tú sabes que para el sector textil, están produciendo tinte morado de la piel de la berenjena. ¿De verdad? Hay una micro y pequeña empresa que produce polvito de la berenjena y es un tinte natural morado. Más y más en el clúster de moda que tenemos, los tintes naturales están sobresaliendo. La cúrcuma logran unos amarillos fuertes
El aguacate te logra unos verdes apasionados, impresionante realmente. Paul, ¿cómo les contactan para el grupo de emprendedores o gente incluso que tenga ideas de negocio y que nos están viendo y dicen, yo quiero acceder tanto a capacitarse como a poder optar a crédito blando? ¿Cómo les contactan? Bien sencillo, un número 2592-9000, 2592-9000, y ahí está el call center. Básicamente lo van a vincular con la persona idónea con que usted debe platicar, ya sea por ser regional o por ser especialista, lo que sea. Hay más de 120 personas conectadas a ese call center que lo van a lograr ubicar. Alternativamente tengo 35 oficinas alrededor del país. No hay bueno, solo La Paz y Aguachapán no tienen oficinas. Pero en La Paz sí tengo CDMIPE, así que solo Aguachapán no tiene. Pero San Miguel, perdón, Santana y Sonsonate son fuertes ahí también, entonces cubren Aguachapán. Tenemos el otro que es el WhatsApp nacional, 7074. Ese es un robotito que le va a contestar, no es una persona. Divertido porque es una aventura en inteligencia artificial que estamos haciendo. En nuestro Departamento de Innovación y Tecnología se ha aventurado con eso y todavía no he encontrado una pregunta que no me puede contestar correctamente. Ah, muy bien. Es impresionante. Por lo menos métase a conocerlo porque vale la pena. Ok, Paul, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Eduardo. Realmente necesitamos todo el espacio posible porque no tenemos presupuesto de publicidad. Entonces dependemos de este tipo de programa para dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Métase a conamipe.gov.sb, ahí va a poder ver todo tipo de concursos abiertos, financiamiento, etcétera. Tenemos también la revista mipe.gov.sb, donde usted va a ver todos los acontecimientos, todos los proyectos que hacemos durante la semana. Los subimos ahí al final de la semana o al final del día, dependiendo de cómo es, y usted lo va a poder ir viendo ahí para inspirarse en tipo de proyectos. También tenemos el marketplace.conamipe.gov.sb. Ahí usted va a ver todas nuestras empresas exportadoras. Usted puede meterse a expomipe.gov.sb, expomipe.sv, y esa es una feria virtual de MIPES y de servicios de Conamipe. Usted va a poder chatear con la gente y meterse virtualmente como que fuera 3D, le va a gustar. Y pues al final del día, si nadie le contesta, escríbame a mí, presidencia@conamipe.gov.sb, y yo le voy a contestar. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.